para seguir con este tema, que es el tema de hoy, que es la reunión que tuvo hace unas cuantas horas el presidente de México con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pues tengo en la línea a Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, justamente para hablar de este tema con ella. Te doy la bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias, Adriana. Mucho gusto nuevamente que estar en tu programa. A tus órdenes. Muchas gracias. Pues sí, te buscamos para ver tu opinión sobre esta reunión. Esta reunión que se dice de entrada, así te lo pongo, es una reunión previa o inicio de una relación de México con Estados Unidos que parece que no inicia de manera muy tersa. ¿Cómo viste lo poco que pudimos escuchar de estos 8 minutos que fue el primer encuentro entre ellos dos? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esta entrada? Para después platicar un poco más sobre cuáles son tus expectativas. Bueno, una entrada congruente a la personalidad del mandatario que desde el día 1 de su gobierno ha actuado con candidez, con sus formas propias, sin asesoría protocolaria, con un discurso cercano al pueblo, pero alejado a las formas de la diplomacia, pero que finalmente le da esta impronta de personalidad a la relación, reiterando lo que había dicho en el pasado, pero que también la propia Kamala Harris enarbola, que es una relación de respeto a la dignidad. Entonces creo que allí se acercan las agendas, pero la entrada, si hay que decirlo, de suyo es una entrada muy, muy congruente a las formas del propio mandatario. No hay un protocolo severo ni un lenguaje o una retórica muy formal para señalar la relación. Esta metáfora en la que alude que se imputa a Porfirio Díaz de tan cerca de Dios y tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que reconvierte para decir tan cerca de Dios y un poquito cerca de Estados Unidos, que ya la ha manejado en otras ocasiones, pues en realidad lo que quiere decir es que nuestra sociedad con los Estados Unidos en términos culturales, económicos, políticos, finalmente pues se agradece la cercanía con los Estados Unidos, pero aquí el mandatario matiza diciendo y un poquito cerca de Estados Unidos. Bueno, yo diría que estamos vinculados, es nuestro primer socio comercial y más nos vale tener un diálogo abierto. Me parece que esta es un poco la entrada, Adriana. Sí, coincido contigo. Decíamos en la entrada que una diferencia muy grande entre lo que es el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que el presidente Joe Biden escucha a sus asesores y vemos a un Andrés Manuel López Obrador que no escucha a sus asesores, y por lo mismo esta cita que dices tú y que traes a cuento, pues ya la había utilizado y ya se había dicho en los medios que no era la cita adecuada o la mejor desde el punto de vista diplomático para empezar una relación, sobre todo cuando no había empezado tersa. En este sentido, ¿a qué atribuyes tú que el presidente la vuelva a sacar cuando ya se sabe que no era bueno? Bueno, porque este anuncio se da de una manera mediática relevante en un contexto de elecciones en México, las más grandes e importantes en mucho tiempo. Y por supuesto, lo que significa es un acto con un discurso populista, cercano a sus bases y a su electorado, que encuentra esta congruencia de un presidente que de entrada marca una diferencia con los Estados Unidos para la no intromisión por parte de aquel país. Entonces, por supuesto, mediáticamente esto tiene un efecto de una carambola en billar muy importante, que quizás luego pase desapercibida, pero que ya generó un impacto. Quizás ya muchos después no den seguimiento a lo que ocurra en la agenda bilateral sobre cooperación en materia de migración, pero van a recordar esta frase y se van a sentir identificados, porque finalmente también hay que decirlo, Adriana, lo que muchos esperan es que México sí tenga una postura sólida y fuerte de no intromisión por parte de los Estados Unidos en nuestro territorio. Una intromisión que de alguna manera se ha dado de diferentes formas mediante temas de cooperación internacional. Justamente este aviso se da
en congruencia también con la nota diplomática que el Estado mexicano presentó ayer ante el gobierno de los Estados Unidos por la presunción de intromisión o injerencia con fondos dados por la Embajada de los Estados Unidos a una organización no gubernamental del Estado mexicano que es opuesta a su plan de trabajo. Entonces, aquí hay que hacer conexión de muchos temas, pero lo que estamos viendo finalmente es una congruencia respecto a esta retórica que puede llegar a ser también demagógica para presentar un plan de trabajo, y aun cuando luego en las circunstancias nos veamos obligados a ceder en muchas de las posturas que tenemos que negociar con los Estados Unidos. Recordemos que la negociación es este quid pro quo donde hay concesiones de una y otra parte, donde todos ganan. Eso es una negociación. Entonces, pues vamos, para mí esto se da en el marco de las próximas elecciones y ya pegó, ¿no? Ya está en la boca de todos y en la memoria de muchos. Así es que el propósito es este. Sí, bien sacas a cuento este tema que también quería decirte, ¿no? El presidente de México, como bien tú dices, pues esta mañana acusa al gobierno de Estados Unidos de financiar al golpismo. Así lo dijo, al apoyar a estos grupos políticos contrarios al gobierno. Dice que es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía y por eso, dice el presidente hoy, estamos pidiendo que nos aclaren. Ningún gobierno extranjero puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo tomas esto que sacó el día de ayer y hoy lo retoma, sabiendo que hoy tenía la reunión con Kamala Harris? Cuando le traen este tema ayer en la mañanera, pues parece ser que lo sacan así como de out of a blue, como dicen aquí. Le ponen el tema como que él no sabía y entonces él dice, pues si es verdad voy a mandar una nota diplomática. ¿Tú sientes que esto fue todo como para previo a esta reunión con Kamala Harris, pero con qué intención? Nuevamente, lo dicho esta mañana, lamentablemente, sí es muy desafortunado. Es muy desafortunado. O sea, si hablamos, por ejemplo, de episodios históricos de intervencionismo, pues pensemos en el Tratado McLean de paso por Tehuantepec, ¿no? Que generaba un tratado de paso y comercio que era tremendo porque era cederles el tránsito a los estadounidenses a perpetuidad prácticamente por el istmo de Tehuantepec. Es decir, podría haber aludido a mil cosas, pero él habla de golpismo y por supuesto que es muy desafortunado que lo mencione de esta manera en el contexto previo a una reunión con la vicepresidenta que en este momento está representando al mandatario del país más poderoso del mundo en este momento. Nuevamente, esta deficiencia del protocolo diplomático para hablar de otro Estado. Por una parte nos decimos respetuosos de la dignidad de los otros y que queremos cooperación y queremos negociar, pero por otra al interior se emiten discursos que pueden ser verdaderamente ofensivos. Hasta que no se pruebe, por ejemplo, las contribuciones por parte de determinada agencia de los Estados Unidos y que se entregó por la embajada a alguna organización no gubernamental sin respetar el derecho mexicano, porque hay que decirlo, las agencias estadounidenses como USAID o USAID sí pueden dar fondos para determinadas situaciones siempre y cuando estén de acuerdo al derecho mexicano, es decir, no en toda donación existe ilegalidad. Entonces también hasta que no haya una imputación de ello, me parece muy desafortunado hacer alusión a un tema de golpismo, porque no estamos en épocas donde el pasado en Latinoamérica hubieron imputaciones respecto a la injerencia de los Estados Unidos. En este momento no hay evidencia de ello sólida para decirlo. Entonces me parece un despropósito del discurso cuando viene esta reunión tan importante para ver el tema migratorio y otros temas relevantes como incluso la apertura de la frontera mexicana con Estados Unidos para temas de activación comercial. Ahora bien, nuevamente el contexto es a pocos días o a poco tiempo de las elecciones en México. Aquí nuevamente encontramos un discurso donde se dirige a un público cautivo que le escucha todos los días y que se siente y se identifica conforme con este tipo de aseveraciones por parte del mandatario en relación a lo que está haciendo Estados Unidos en México. Pero Andrés Manuel es un hombre hábil y es un político inteligente en el sentido de que tiene muchos discursos donde le habla a diferentes segmentos de la población, pero a sus bases lo hace en el medio del noticiero o de la mañanera, como le llaman aquí,
donde está este público cautivo que sí tiene confianza en este proyecto de nación, pero que muchas veces no observa la repercusión que puede tener cierta retórica en el discurso político respecto de otros estados. Pueden generarse molestias innecesarias cuando está de por medio una negociación relevante en temas de migración. Y nuevamente, me parece que puede él tener muy buenas intenciones, pero me parece que le falta gran asesoría desde el punto de vista de la diplomacia. No existe la cortesía en el lenguaje, pero bueno, es un Estado libre y soberano y el gobernante puede hacer aquí y decir lo que considere válido para efectos distintos. Sí, después de escucharte, pues lo veo como un daño colateral, el querer quedar bien con un sector, pero dañando otro, que pudiera ser más grave. Te quería preguntar yo también a ti, ¿por qué otra vez sacar el tema de Sembrando Vida en Centroamérica cuando ya ha quedado claro? Bueno, eso dijo que iban a hablar hoy, aunque no lo pudimos ver todavía en esta reunión porque es privada, pero decía Marcelo Ebrard ayer en un tuit que iban a hablar sobre este tema. Ya lo sacó 2 veces, ya hubo un no por parte de los Estados Unidos, velado, no directo. ¿Y por qué volverlo a sacar otra vez a sabiendas de que no es un boleto que parezca que Estados Unidos va a comprar como tal? Estados Unidos quiere efectivamente, y lo dijo por medio de Roberta Jacobson, la ex embajadora efímera por nuestro país, había dicho que sí se estaba proponiendo y que sí se iba a dar una partida económica importante en Centroamérica para que florecieran estos lugares, para que no emigraran hacia los Estados Unidos, pero no de la manera en la que la está proponiendo López Obrador, que además es una propuesta para Centroamérica, que tendrían que estar proponiendo desde allá. ¿Por qué volverlo a sacar? ¿Tú a qué atribuyes este diálogo de sordos, por decirlo así? Bien, este es un proyecto insignia del gobierno mexicano, del mandatario, cuya finalidad objetivo, hay que decirlo de suyo, es positivo en el sentido de querer incentivar la mano de obra en los países del Triángulo del Norte, que son los que más expulsión de migrantes están teniendo por nuestro territorio y hacia los Estados Unidos, países de Guatemala, El Salvador y Honduras. De suya la idea de invertir en aquella nación o aquellas naciones para efectos de generar ocupación laboral y que pueda también propiciar condiciones que permitan el desarrollo de una vida digna, no del suyo es mala idea. Sin embargo, no hay dinero que alcance. México en el pasado ha librado más de 100 millones de pesos para estos efectos y necesita a Estados Unidos precisamente para extender el programa y, por supuesto, se necesitan recursos para ello. Una de las situaciones por las cuales no ha sido tan positivo es justamente la falta de recursos para generarlo. Entonces, me parece que siendo un proyecto insignia por parte del gobierno mexicano, requiere socios sólidos. Ahora, esta parte está bien, pero necesita de la contribución también de aquellos mandatarios. No sabemos todavía cómo resultó la visita que hizo Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala, este lunes y martes a México, donde, entre otras cosas, iban a hablar de temas migratorios y de este plan y cómo iba a ayudar también Guatemala. Entonces, falta ver cómo se van articulando estos actores políticos para incentivar este programa. Ahora, el problema del proyecto es que ahora el mandatario le da un giro para tratar de convertirlo en una plataforma que posteriormente, respecto a ciertos tecnicismos, Estados Unidos puede otorgar visas, un poco como renovando el convenio bracero y otros proyectos de mano de obra temporal en los Estados Unidos, que después de reiteradas ocasiones pudiese entonces el gobierno de Estados Unidos generar condiciones de mayor estabilidad como el otorgamiento de visas permanentes. Sin embargo, aquí hay una alocución un poco provocadora hacia los Estados Unidos, porque si por alguna parte nosotros decimos no podemos ni toleraremos las injerencias en nuestro territorio, nosotros no podemos tampoco proponerle a Estados Unidos qué hacer respecto a los migrantes, porque estaríamos entonces llegando a generar instrucciones a un gobierno que es soberano como el nuestro. Entonces, creo que ahí hay un dejo de inocencia, aunque la intención es buena, hay que decirlo, me parece que es excesiva la propuesta, que nuevamente puede incentivar a que quienes lo oigan
quieran transitar hacia los Estados Unidos. Pero no depende de nosotros este programa en esa parte de otorgamiento de visados y puede generar una expectativa fallida que le regrese como un boomerang cuando esto sea insatisfecho e incumplido, porque no depende de nosotros. Entonces creo que lo saca precisamente porque requiere de esa inversión para que este programa verdaderamente prospere. Yo creo que esta es la intención. Sí, bueno, hay varios factores, ¿no? Por un lado, dice que esto, como bien tú lo apuntas, me suena a intervencionismo, intervenir en las decisiones de otro país, pero más que nada me suena contradictorio, porque volviendo a la raíz hay que ver cuál es el objetivo de hacer las cosas. Y el objetivo de un proyecto como Sembrando Vidas, si se llegara a dar, pues es justamente para dar la oportunidad a la gente de Centroamérica, que es donde se implementaría, para que puedan desarrollarse en su país y para que eviten la tentación o la necesidad, porque ese es el término, de emigrar a los Estados Unidos. Y entonces, si esto se hace para ese objetivo, ¿qué objetivo tendría al final darles una green card, como se llama aquí, para que finalmente sí acaben en los Estados Unidos? O sea, es una contradicción total y absoluta desde donde yo lo veo. Quería yo, antes de irnos, porque nos queda poco tiempo, no dejar el tema del TEMEC. ¿Qué futuro le das? ¿Cuál es tu pronóstico? Porque pues después de que lo que vimos hoy, de que el sector privado energético de Norteamérica acusa de no cumplir con los acuerdos del TEMEC a nuestro gobierno, hoy se publica una carta de reclamo, pues esto nos deja así como un antecedente. Pues, ¿cómo lo ves? Bueno, son planos diferentes. Por una parte tenemos el plano político-diplomático con esta nota que emitió la Cancillería para aclarar los fondos otorgados a mexicanos contra la corrupción. Eso es un tema que genera molestia, pero que no hay imputación legal, se tiene que resolver. Ahora, el TEMEC, todas estas protestas que están haciendo empresarios estadounidenses tienen un golpeteo político, es cierto, mediático, generan opinión pública, genera presión, es cierto. Pero también hay que decirlo, el TEMEC tiene los mecanismos de solución de controversias a la que ellos y ellas pueden acudir para que sea precisamente una autoridad la que determine el incumplimiento y en consecuencia la indemnización que se tenga que otorgar. Yo creo que también el sector empresarial en Estados Unidos está utilizando precisamente el momento político para enarbolar sus quejas, pero que el TEMEC previene todos los mecanismos y que resolverá la situación y si se les indemnizará, pero bajo ese camino de la propia ley. Entonces, son temas paralelos que para mí en este momento no tienen un choque de confrontación directo. Son temas separados. Así los vería. El TEMEC es un instrumento de largo aliento que activa la economía de 3 países en un bloque económico altamente competitivo frente a europeos y asiáticos, donde también tenemos nosotros tratados comerciales, igual que Estados Unidos los tiene con ellos. Pero lo que querría decir es, son temas de incentivación económica muy distintos que tienen otro camino y otro tipo de autoridades que los determinarían. Lo peor que puede ocurrir es que un Estado diga, me salgo del tratado. Y ahí sí, por supuesto, que veríamos situaciones indeseables para las economías que ya están muy vinculadas. Los vería separados, Adriana. Pues muchísimas gracias, Ileana Rodríguez Santibáñez, por esta plática tan interesante. Vamos a esperar a ver de qué más se habló en esta reunión. Seguramente, pues el fin de semana irá saliendo información y también el lunes para ver a qué acuerdo se llega y pues esperemos que esto sea y se haga por un buen camino. Muchísimas gracias por tus comentarios el día de hoy. Un gusto estar aquí, un privilegio. Muchas gracias. Ella fue Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, esta tarde hablando sobre este tema importantísimo.